El desarrollo del sistema nervioso central. El sistema nervioso central comienza siendo en una etapa temprana del desarrollo embrionario como un tubo hueco y mantiene esta forma básica incluso después de haberse desarrollado completamente. Durante su desarrollo, ciertas partes del tubo se alargan, se forman curvas y pliegues y el tejido que rodea el tubo se engrosa hasta que el encéfalo adquiere su forma final. Panorámica del desarrollo cerebral. El desarrollo cerebral del sistema nervioso empieza en torno a los 18 días después de la concepción. Parte del ectodermo, la capa más externa. Del dorso del embrión se hace más grueso y forma una placa. Los bordes de esta placa forman crestas que se fruncen a lo largo de un eje longitudinal, siguiendo una dirección rostrocaudal. Al cabo de unos 21 días, esas crestas contactan y se fusionan formando un tubo, el tubo neural, que da origen al encéfalo y a la médula espinal. La parte superior de las crestas se separa del tubo neural y se convierte en ganglios del sistema nervioso neurovegetativo. A los 28 días del desarrollo, el tubo neural se ha cerrado y su extremo rostral se ha dividido en 3 cámaras conectadas entre sí. Estas se convierten en ventrículos y el tejido que las rodea se convierte en las 3 partes principales del encéfalo: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Cuando avanza el desarrollo, la cámara rostral, el prosencéfalo, se divide en 3 partes independientes, que se convierten en los 2 ventrículos laterales y el tercer ventrículo. La región que rodea los ventrículos laterales se convierte en el telencéfalo, encéfalo terminal, y la que rodea el tercer ventrículo se convierte en el diencéfalo intercéfalo. Al adquirir su forma final, la cámara dentro del mesencéfalo, encéfalo medio, se hace más estrecha, formando el acueducto cerebral y se desarrollan 2 estructuras en el romboencéfalo. Particularidades del desarrollo del encéfalo. El desarrollo del encéfalo parte de un fino tubo y acaba en una estructura que pesa aproximadamente 1.400 gramos y consta de unos 100.000 millones de células. ¿De dónde proceden estas células y qué es lo que controla su crecimiento? Las células que revisten el interior del tubo neural, la zona ventricular, dan lugar al sistema nervioso central. Estas células se dividen, produciendo neuronas y neuroglocitos, que luego miran lejos del centro. A las 10 semanas de la concepción, el encéfalo del feto humano mide aproximadamente 1,25 centímetros de largo y en un plano transversal es su mayor parte un ventrículo, en otras palabras, espacio hueco. A las 20 semanas el encéfalo mide unos 5 centímetros de largo y presenta la forma básica del encéfalo maduro. En una sección transversal se aprecia más tejido cerebral que ventrículo. La médula espinal es una estructura larga y cónica de grosor aproximado al del dedo meñique. Su principal función consiste en distinguir fibras motoras a los órganos efectores del cuerpo, glándulas y músculos, y en recoger información somatosensorial que ha de ser enviada al encéfalo. Por otra parte, la médula espinal presenta un cierto grado de autonomía respecto al encéfalo. En ella se localizan diversos circuitos de control reflejo, algunos de los cuales se describen. La médula espinal está protegida por la columna vertebral, que está compuesta por 24 vértebras individuales correspondientes a las regiones cervical del cuello y por las vértebras fundidas que componen las porciones sacras y la columna. La médula espinal pasa a través del orificio de cada una de las vértebras. En una etapa temprana, el desarrollo embriológico de la columna vertebral y la médula espinal tienen la misma longitud. A medida que avanza el desarrollo, la columna vertebral
crece más deprisa que la médula. Esta diferente velocidad de crecimiento hace que las raíces de los nervios raquídeos se desplacen hacia abajo. Las raíces más caudales son las que se desplazan más lejos antes de emerger a través de las aberturas que existen entre las vértebras, componiendo así la cola de caballo, para producir el bloqueo caudal que a veces se utiliza en la cirugía pélvica o durante el parto. Se puede inyectar un anestésico contenido en la bolsa de duramadre que rodea la cola de caballo. La droga bloquea la conducción de mensajes neuronales en sus axones. Sistema nervioso central. El encéfalo está formado por 3 divisiones principales, organizadas alrededor de las 3 cámaras del tubo que se desarrollan en las primeras etapas de la vida embrionaria. El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El desarrollo del tubo neuronal en el sistema nervioso central maduro se destacan las principales divisiones y subdivisiones del encéfalo. Durante la primera fase del desarrollo cerebral, la división simétrica de las células precursoras de la zona ventricular que revisten el tubo neuronal aumenta su tamaño. Durante la segunda fase, la división asimétrica de estas células da lugar a neuronas, las cuales migran a lo largo de las fibras de los neuroglositos radiales hasta su sede definitiva. Allí, las neuronas desarrollan dendritas y axones y establecen conexiones sinápticas con otras neuronas. Más tarde, aquellas que no logran desarrollar un número suficiente de conexiones sinápticas son destruidas mediante apoptosis. Aunque el desarrollo básico del sistema nervioso está controlado genéticamente, la estimulación sensorial interviene la duplicación de genes, en concreto, los genes maestros que controlan grupos de otros genes. El prosencéfalo, que rodea los ventrículos laterales y al tercer ventrículo, está integrado por el telencéfalo. El telencéfalo contiene la corteza cerebral, el sistema límbico, ganglios basales. La corteza cerebral está organizado en los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. El mesencéfalo, que rodea el acueducto cerebral, consta del tetum y el temetum. El tetum está relacionado con la audición y el control de los reflejos visuales y las respuestas a estímulos en movimiento. El temetum contiene la información reticular, la cual es una estructura importante en el control del sueño, el nivel de activación y el movimiento. El sistema nervioso periférico. El encéfalo y la médula espinal se comunican con el resto del cuerpo a través de los nervios craneales y raquídeos. Estos nervios forman parte del sistema nervioso periférico, que conduce información sensorial al sistema nervioso central y mantiene mensajes desde este último hasta los músculos y glándulas del cuerpo. Los nervios raquídeos o espinales son el resultado de la unión de las raíces dorsales y ventrales que surgen de la médula espinal. Estos nervios salen de la columna vertebral y viajan hacia los músculos o hacia los receptores sensoriales que intervengan, ramificándose repetidamente a medida que avanzan. Sistema nervioso neurovegetativo. La parte del sistema nervioso periférico que se ha estudiado hasta ahora, la que recibe información de los organismos sensoriales y controla los movimientos de los músculos esqueléticos, recibe el nombre de sistema nervioso somático. La otra rama del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso neurovegetativo, se ocupa de regular la musculatura lisa, el músculo cardíaco y las glándulas. La musculatura lisa se halla en la piel, asociada a los folículos pilosos, en los vasos sanguíneos, en los ojos, controlando el tamaño de la pupila y la acomodación del cristalino, y en las paredes esfínteres del instinto. La vesícula biliar y la vesícula urinaria. La sola descripción de los órganos inervados por el sistema nervioso neurovegetativo sugiere cuál es su función regular. Sistema nervioso periférico. Los nervios raquídeos y craneales conducen axones sensoriales al sistema nervioso central y axones motores fuera de él. Los nervios raquídeos se forman al unirse las raíces dorsales que contienen axones que entran aferentes
a la médula espinal, con las raíces ventrales que contienen axones que salen de ella. El sistema nervioso neurovegetativo consta de dos divisiones: la simpática, la cual controla procesos que ocurren durante estados emocionales intensos o el ejercicio físico, tales como el aumento de la frecuencia cardíaca, y la práctica, la cual controla procesos que tienen lugar durante la relajación.